Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Atención a todos, ¿están listos? Hitoshi inspiró profundamente. Había aprovechado esos instantes oculto antes de salir al campo para tranquilizar el torbellino de sus emociones. La multitud estallaba con el arranque de la fase más esperada del festival, pero él ni siquiera tenía la certeza de que este primer encuentro se fuera a celebrar. Como aún no había sido cancelado, eso le daba esperanza. Solo quedaba esperar y ver si la situación se mantenía. Han tenido que sudar la gota gorda para llegar hasta aquí, pero llegó la hora del torneo individual. Solo se tienen a sí mismos en quien confiar, porque incluso si no llegan a ser héroes, tendrán que afrontar incontables situaciones como esta. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Durante muchísimo tiempo, su único apoyo había sido él mismo. Se había vuelto cómodo, acostumbrándose al respaldo de Izuku. Recordaba la primera ronda. Sabía que parte de la razón por la que Izuku había ideado una estrategia para crear un camino que otros pudieran seguir era pensando en él. Izuku simplemente era así. Y en la segunda ronda, Hitoshi supo que Izuku aceptaría formar equipo con él, incluso cuando los otros competidores se negaban. Pensó en intentar competir contra él en ese momento para probar que no necesitaba la ayuda de Izuku para esto, pero la elección más sensata era colaborar. Izuku era formidable cuando se lo permitía, y lo demostró asegurando la victoria para el equipo. De nuevo, quizás en parte por consideración hacia Hitoshi. Se preguntó si Izuku se habría arriesgado tanto como para lastimar el tobillo de alguien, dañando directamente su cuerpo, si Hitoshi no hubiera estado en su equipo. Espíritu, técnica, fuerza, sabiduría y conocimiento. Utilícenlo todo para demostrarnos de qué están hechos. Preferiría morir antes que interponerme en tu camino, Hitoshi. ¿No lo entiendes? Si hubiera sido más astuto, simplemente habría aceptado la propuesta de Izuku. Él tenía razón. Si Hitoshi hubiera usado con éxito su don en el confiado hijo de Endeavor, habría tenido un acceso prácticamente garantizado al curso de héroes. Pero no pudo ser racional, porque la rabia lo había consumido. Le había enfurecido tanto cuando Izuku sugirió que perdiera el encuentro, pero no debió haber sido tan duro con él. Sabía que el estado de ánimo de Izuku podía hundirse a niveles peligrosos con tan solo una elección incorrecta de palabras, sobre todo si provenían de él. Le había pedido a Tokoyami que lo cuidara, algo que normalmente no le confiaría a nadie más, pero era imperativo ya que él no se encontraba en un estado mental adecuado para manejar la situación sin dejarse llevar por las emociones. Tokoyami era la única opción viable entre el resto de los alumnos. Esperaba que el otro joven hubiera sido de más ayuda que Hitoshi. Hitoshi era un punto demasiado sensible para Izuku. Por mucho que le dijera que quería que lo enfrentara de verdad, Izuku siempre respondía que hacía las cosas por el bien de Hitoshi. Él perdería un encuentro por Hitoshi, pero no creía que Hitoshi pudiera ganar por su cuenta. En serio, Izuku pensaba que necesitaba que lo llevaran de la mano en todo esto. Aunque él mismo había sugerido que Izuku se uniera al curso de héroes para ayudarlo a superarlo, esto no era lo que había imaginado. Hitoshi sabía que Izuku quería demostrar su valía al mundo, igual que él. Pero aún más que eso, Hitoshi quería probarse a sí mismo ante Izuku. Incluso más que ante la gente y los héroes que observaban desde sus casas o las gradas. Más que ante los profesores que decidirían su ingreso al curso de héroes. Más que ante su propio héroe personal, era Seread, que miraba desde la cabina de comentaristas. Era natural que alguien quisiera ser reconocido por la persona que le gustaba, pero le avergonzaba admitir que eso lo pusiera tan nervioso. Sin embargo, ya no había nada más que pudiera hacer. Izuku lo enfrentaría o no. Cualquiera que fuera su decisión, Hitoshi tendría que aceptarla. Era el derecho de Izuku elegir lo que quisiera. Hitoshi solo esperaba que la elección que hiciera lo hiciera feliz, aunque dudaba que Izuku se basara en eso para decidir. Con una exhalación sonora, Hitoshi abandonó el pasillo sombrío y se adentró en la intensa luminosidad del campo. El cielo solo estaba parcialmente cubierto por las nubes que el don de Izuku había convocado, por lo que el sol aún brillaba con claridad. El estruendo a su alrededor se hizo más fuerte, y pudo ver que Cementos había remodelado el centro para crear un gran cuadrilátero de concreto destinado a la lucha. Al otro lado del campo, divisó la pequeña figura de Izuku que también caminaba hacia el centro.
Esto hizo que su creciente expectativa se intensificara. Mientras cruzaban el umbral entre el césped y el concreto del anillo exterior, subiendo los escalones cortos hasta el cuadrilátero elevado, sus dos imágenes aparecieron en una pantalla dividida y Present Mic anunció. Para el primer enfrentamiento. Manteniendo la calma bajo la presión y los conflictos con su habitual sonrisa agradable, es el representante de primer año, Midoriya Izuku, de la clase 1A. Contra. Él no destacó mucho, pero trabajó con Midoriya en la segunda ronda, es Shinzo Itoshi, del curso de estudios generales, clase 1C. A pesar de estar en diferentes salones, estos dos son en realidad buenos amigos. Así que este encuentro es mucho más dramático de lo que parece, Itoshi supuso que Eraserhead debió haber hecho algo para callarlo, porque el héroe agregó, no es necesario que hables tanto. Cuando se miraron desde el otro lado del cuadrilátero, Izuku le sonrió tal como lo había hecho en la pantalla. Pero Itoshi no esperaba que no sonriera ahora. No cuando todos lo estaban mirando. Sin embargo, lo miró de frente con una intensidad mayor de lo que su sonrisa casual dejaba entrever, su ojo verde restante era aún más cautivador de lo que Itoshi solía encontrarlo. Lo siento, Itoshi-kun, pero ya que me pediste que me preparara como se debe, utilicé uno de los regalos que me diste. Espero que no te arrepientas de habérmelos entregado. Bueno, se había metido en un buen lío con esa, ¿verdad? Pero una sonrisa se dibujó en su rostro a pesar del pensamiento. El nerviosismo preocupado en su cuerpo fue reemplazado por una oleada de adrenalina. Izuku había decidido pelear. Él cree que Itoshi puede enfrentarlo. Esperen un momento, no terminé. En fin, las reglas son sencillas. Ganan al sacar a su oponente del cuadrilátero, inmovilizarlo o conseguir que se rinda. No teman causar daño, tenemos a la buena de Recovery Girl en la línea de espera. Y no teman usar tácticas cuestionables. Las reglas de la ética no aplican en estos juegos de supervivencia. Sigues llamándolo así. No te preocupes, no me arrepiento en absoluto, y con eso, la partida estaba en marcha. El don de Itoshi estaba activado, pero dudaba que Izuku fuera tan descuidado como para responder simplemente a eso. No se imaginaba que la parte de su plan de hacer hablar a Izuku fuera agradable o divertida para ninguno de los dos. Si la gente en las gradas pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir, probablemente pensarían que Itoshi era cruel. Pero con la distancia y los vítores, ni siquiera Midnight Cementos lo escucharían desde sus puestos en el campo, y Present Mic había dejado claro que las tácticas cuestionables estaban permitidas. Tampoco es que Itoshi tuviera otra forma de luchar. Aunque, como dije antes, nada de asesinatos reales. Serán descalificados. Guárdenlo para los villanos. Ahora, ¿están listos? Aunque Keisuke supiera todo sobre Itoshi y su don era su punto débil, el hecho de que Itoshi supiera todo sobre Izuku también era una vulnerabilidad. Itoshi conocía una plétora de cosas que podía decirle a Izuku que lo harían desmoronarse, y una buena parte de ellas serían tan despiadadas y horribles de pronunciar que no lo haría, ni siquiera si eso significaba ganar. Pero había una gran debilidad de Izuku de la que no le importaba hablar mal, así que no había necesidad de llegar tan lejos. Comienza a Con el rostro inexpresivo, Izuku se abalanzó para presionar las palmas de sus manos contra los hombros de Itoshi, obligándolo a retroceder o caer de rodillas. Cuando uno de los pies de Itoshi resbaló un poco, logró recuperar el equilibrio antes de caer, y se dio cuenta de que Izuku debía estar aprovechando su cercanía para dirigir la energía ambiental de mala suerte hacia él. Empujó hacia atrás para evitar ceder más terreno, pero Izuku se mantuvo firme. Él estaba recibiendo más entrenamiento que Itoshi como parte del curso de heroísmo, lo que le otorgaba una ventaja física a pesar de que Itoshi era más alto. Sin embargo, no necesitaba eso para una batalla mental. Vaya, Tokoyami sí que te convenció de hacer esto, casi no lo puedo creer, comenzó lentamente, su voz más tensa de lo que hubiera querido por el esfuerzo de mantenerse en pie. Una de sus rodillas cedió cuando su talón se enganchó en una grieta que no debería estar en un pavimento nuevo. Cambió de táctica dejándose caer sobre sus rodillas, la falta de apoyo hizo que Izuku casi tropezara con él antes de que recuperara su impulso. Itoshi tenía que ir directo al grano. Cuando Izuku retrocedió un poco, Itoshi se levantó de nuevo con una mueca amarga. Sus dudas venenosas y su autodesprecio fluyeron de sus labios con facilidad, a pesar de haberlas mantenido reprimidas por tanto tiempo. A pesar de que impedí que murieras, incluso después de todo este tiempo, todavía no he logrado salvarte. Aún no puedes vivir por ti mismo. Pero, de alguna manera, Tokoyami sí puede lograrlo. No me extraña que él esté en el curso de héroes contigo, mientras yo tengo que animar desde la barrera.
Izuku interrumpió su avance, su mandíbula cayó abierta solo para cerrarse fuertemente en un intento obvio por forzar el silencio. Mantuvo el control, algo en lo que era experto, pero estaba lo suficientemente perturbado como para olvidar su objetivo. Hitoshi lo tenía en el anzuelo. Al final, solo hablé por hablar, no supe cómo ayudarte a dar ese paso siguiente. Y lo que es peor, tenías razón con lo que dijiste antes, sobre que yo quería seguir siendo la persona más importante para ti. Aunque debería alegrarme de que te estés acercando a Tokoyami y que él pueda ayudarte, me hace sentir que ya no me necesitas. Le dolió admitir eso en voz alta, e Izuku parecía dolido por el esfuerzo de mantenerse callado. Toda su falsa alegría había desaparecido y fue reemplazada por un ojo grande y angustiado. A Hitoshi incluso le preocupaba que esto arruinara el progreso de Izuku para ser amigos fuera de él, pero también era lo que Hitoshi más odiaba de sí mismo en ese momento. Lo más fácil para encontrar las palabras adecuadas para atacarlo. No había empezado así, cuando intentó que Izuku hablara con Tokoyami y este recibió consejos sobre su ojo. Él se había alegrado sinceramente de que hubiera alguien que entendiera cómo se sentía Izuku con respecto a esas cosas que amaba. Sin embargo, se le hizo evidente que Tokoyami era mucho más capaz de ayudar a Izuku en algunos aspectos, más capaz de seguirle el ritmo. Tokoyami fue quien se ganó su lugar en el curso de héroes junto con Izuku. Tokoyami fue quien tenía el don útil que podía atrapar a Izuku cuando caía. Tokoyami fue quien terminó la carrera junto a Izuku mientras Hitoshi se quedaba atrás. Tokoyami fue el primero que Izuku eligió para formar equipo en la batalla de caballería, algo estúpido por lo que obsesionarse, ya que ya estaban parados uno al lado del otro cuando se anunció, pero aún así. Y ahora, Tokoyami era quien había logrado convencer a Izuku de luchar por sí mismo, cuando Hitoshi estaba demasiado molesto y resentido para expresar cualquiera de sus crecientes dudas. Debería estar feliz por el acercamiento de Izuku a Tokoyami, pero le resultaba difícil cuando sentía celos cada vez que los miraba a los dos sin el presente. ¿Qué persona tan patética era? Soy una persona tan lamentable, repitió en voz alta. Saber lo mucho que necesitas a otras personas en tu vida y aún así sentir resentimiento cuando sucede. Debería saber que no me dejarás atrás, pero mis sentimientos no lo comprenden. Y ahora estoy diciendo todo esto aún sabiendo que podría hacerte daño, porque quiero demostrar mi valía ante ti y ganar a toda costa. Estoy intentando entrar al curso de héroes, pero, una persona tan egoísta como yo no merece un lugar allí. Izuku finalmente levantó la cabeza para mirarlo con fuego proverbial saliendo de su ojo y su boca. Cállate. ¿Cómo puedes decir eso? Simplemente, ¿cómo puedes pensar que no has? El rostro de Izuku se quedó en blanco cuando el lavado de cerebro hizo efecto, y Hitoshi tuvo que reorientarse ante el éxito. Había pensado que Izuku gritaría angustiado, quizás cerca de las lágrimas, pero esa reacción había sido significativamente más iracunda de lo que imaginó. Estaba en serios problemas una vez que esto terminara. Carajo. Después de lo que parecía un debate unilateral, Midoriya Izuku aún no ha reiniciado su ataque. ¿Qué está pasando, Midoriya? La voz de Present Mig le recordó a Hitoshi lo que estaba allí para hacer. Con una voz firme que realmente no sentía, Hitoshi ordenó: sal del cuadrilátero. Izuku giró de lado para caminar lentamente hacia el borde del ring. Present Mig acentuó el momento con: ¿qué diablos está haciendo Midoriya ahora? ¿Por qué se rinde? Como pensaba, es otro caso que demuestra cuán impráctico es el examen de ingreso. Tengo sus especificaciones aquí. El lavado de cerebro de Shinzou no pudo ayudarlo a pasar el examen, pero es una habilidad tremenda en combate antipersonal. Midoriya probablemente conocía su don y cómo funcionaba, pero aún así logró activarlo con éxito. Eraseread acaba de dar un párrafo entero de comentarios. Además, Midoriya fue hipnotizado. ¿Se puede luchar contra eso? ¿Es este el fin de Midoriya? El elogio de Eraseread reforzó su voluntad. No apartó la vista de donde Izuku se acercaba al final del cuadrilátero. Esto valdría la pena. Cuando entrara en el curso de héroes para estar con Izuku en su clase y, con el tiempo, trabajaran juntos para ser héroes. Cuando Izuku pudiera mirarlo después del encuentro con una nueva perspectiva, sabiendo que Hitoshi tenía lo necesario para mantenerse a su lado. Podría recuperar su actitud de apoyo más tarde. Por ahora, sus celos ilógicos eran una herramienta que debía utilizar. Hitoshi escuchó un crujido débil y miró hacia abajo para ver que el último paso de Izuku había dejado una línea nueva en el concreto. Su don debía haber quedado activado en un nivel alto desde que lo usó contra Hitoshi. De forma inexplicable, uno de los pies de Izuku perdió agarre, provocando que se desplomara sobre sí mismo y cayera de bruces contra el concreto.
Con el lavado de cerebro en efecto, no hubo instinto de protegerse, por lo que Midoriya cayó directamente sobre su cara sin siquiera amortiguar la caída con sus manos. Silencio. Un silencio absoluto envolvió a Hitoshi. Él no podía decir nada. La multitud no podía decir nada. El ruidoso present mic, escuchado a nivel nacional, no podía decir nada. Todos estaban demasiado ocupados mirando el cuerpo en el suelo con incredulidad. Demasiado lentamente para la comodidad de Hitoshi, los brazos de Izuku se arrastraron hacia adelante desde sus costados hasta plantar las palmas en el suelo, y de espaldas a Hitoshi, Izuku se impulsó hacia arriba centímetro a centímetro. Cuando recuperó la vertical, se giró para mirar a Hitoshi con una expresión confusa y parpadeante. La sangre brotaba a chorros de su nariz, que podría estar rota o no, y había teñido de rojo la esquina inferior de su parche. Present Mic fue finalmente quien rompió la vigilia. ¿El don de Midoriya hizo eso? ¿Y lo hizo a propósito? No tengo idea. Eraserhead no tiene idea. Les diré ahora, amigos. El don de Midoriya es mala suerte, provoca infortunio. ¿Pero fue esta mala suerte para Shinzo o para Midoriya? Realmente no puedo decirlo. ¡Qué don tan misterioso! Hitoshi no pudo contenerse más. Sus labios se curvaron en una risa ahogada, que luego se transformó en una carcajada que sacudió todo su cuerpo. Se permitió unos segundos para apretar los brazos alrededor de su abdomen y liberar su risa estruendosa. Esto hizo que Izuku parpadeara aún más. Ja, ja, ja. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Claro que eso pasaría. Solo tú podrías caerte y romperte la nariz, y que fuera algo positivo, Izuku. Mientras Izuku se limpiaba un poco de sangre con el puño sin vendas, una sonrisa regresó a su rostro. Hitoshi pensó que no era del todo fingida, considerando que parecía un poco, malvada era una palabra demasiado dura, pero traviesa era muy suave. Por encima de esa sonrisa inofensiva, el brillo en el ojo verde de Izuku era perverso, como el de un gato a punto de tirar algo de la encimera. Era evidente que no le había gustado que Hitoshi se riera de él a carcajadas. Sin responder, Izuku manchó 2 dedos en el rastro a un fluido de sangre y dibujó 2 líneas familiares sobre la venda que usaba para cubrir la cicatriz en su mano izquierda. Al levantarla, reveló una cruz invertida manchada. ¡Oh, carajo! Izuku corrió hacia Hitoshi para empujarlo con impulso. Hitoshi no pudo hacer nada mientras perdía terreno, deslizándose hacia la línea que indicaba el límite del cuadrilátero, hasta que logró alejar una de las manos de Izuku con el codo para frenar el avance y fortalecer su postura. Esa era la mano marcada de Izuku, que él retiró para golpear a Hitoshi en el estómago. El dolor fue secundario a la fuerza del golpe que lo empujó demasiado hacia atrás, haciendo que perdiera el equilibrio. Un paso en falso al intentar recuperarse lo llevó a resbalar sobre una pequeña roca, y la batalla contra la gravedad se perdió. Aterrizó de espaldas, su cabeza rebotando contra el concreto, lo que hizo que sus ojos se cerraran con un siseo. Se obligó a abrirlos para girar la cabeza y mirar hacia abajo. La parte superior de su cuerpo había cruzado la línea. Midoriya hizo que Shinzo cayera del cuadrilátero. Midoriya Izuku avanza a la siguiente ronda. Pero, ¿se me permite decir que la forma en que se dibujó a sí mismo con su propia sangre fue un poco escalofriante? No, no se te permite. Supongo que no lo haré, aunque es una observación obvia. Tuvo un propósito estratégico que aplica a su don. Que sea espeluznante o no, es irrelevante. De verdad. Qué don tan misterioso. ¿Ves? Qué bueno que te pedí que me ayudaras. ¿Cómo íbamos a saber lo que pasaba con el don de Midoriya sin tu experiencia como su profesor? Ya dijiste esa frase 2 veces. Y Olmig también podría haber hecho eso por ti. Sin ofender a nuestro número 1, pero no disfruto de su compañía tanto como de la tuya. ¿Cuál es exactamente la relación de Eraserhead y Present Mic? Hitoshi se permitió un momento para permanecer tumbado en el suelo, suspirando con autocompasión. La multitud vitoreaba ruidosamente ante la conclusión de la batalla, pero entre los vítores, Hitoshi escuchó algunas menciones de su nombre. Shinzo, estuviste excelente ahí fuera. Eres la estrella de los estudios generales. Lo hiciste tan bien como el representante estudiantil del año. Hitoshi parpadeó sorprendido mientras se incorporaba del suelo. Miró hacia las gradas para ver a varios de sus compañeros asomados al borde, saludándolo. Pudo ver a Tomoyo y Kinomoto en la fila, sonriendo ampliamente a pesar de su derrota. Los héroes entre la multitud también murmuraban ruidosamente sobre él. Ese don sería genial contra villanos, ojalá lo tuviera. ¿Qué está haciendo la UA poniéndolo en estudios generales? Es limitado lo que se puede hacer cuando hay una brecha tan grande en experiencia de combate.
Tomoyo ahuecó sus manos alrededor de su boca para gritar. ¿Escuchas eso, Shinzo-kun? Todos piensan que eres increíble. Una sensación indescriptible inundó su pecho, aligerando el peso que solía alojarse allí. Tomoyo podía decir que todos lo elogiaban, pero Hitoshi sabía que todavía habría gente que no pensaría así. Sin embargo, eso estaba bien, porque esas personas que lo animaban en la multitud en ese momento, sus compañeros y varios héroes al azar, todos lo veían ahora como alguien que podía ser un héroe. Y no solo hablaban de él. Después de todo, ni siquiera había sido el ganador del encuentro. ¿Un don de mala suerte? Mick tiene razón al llamarlo misterioso, pero parece realmente útil por lo que ha demostrado. Eso es quedarse corto. ¿No se dan cuenta de que giró todo el rumbo de la batalla a su favor? Por eso es que se estaban cayendo o a punto de caer tanto. Así fue también en la segunda ronda. La suerte nunca estuvo a favor de sus oponentes. La ventaja que eso proporciona no debe subestimarse. Él hizo explotar esas bombas y destruyó esos robots con eso también, ¿verdad? Eso es mucho potencial destructivo dado el escenario correcto. No es de extrañar que ocupara el primer lugar en el examen de ingreso. ¿Los escuchas, Izuku? Esas personas creen en nuestro potencial. Como no te rendiste, tuviste la oportunidad de demostrar tu valía. Los dos se encontraron en el centro del cuadrilátero para hacer una reverencia formal de respeto. Y cuando Izuku levantó la cabeza, Hitoshi vio que la sonrisa en su rostro seguía siendo falsa. Así que seguía furioso. Ahora sentía que había arruinado un poco el momento de Izuku. Hitoshi se dio la vuelta para regresar por el pasillo del que había salido, pero miró hacia atrás cuando escuchó pasos siguiéndolo. Izuku le sonrió sin decir nada mientras lo acompañaba por el pasillo incorrecto. Cuando unos robots en miniatura se acercaron a él para guiarlo a la enfermería por su nariz, los despidió diciendo que podía llegar solo. Definitivamente, estaba muy enojado. Midoriya. Los competidores deben volver a las áreas separadas de las que salieron. ¿Qué dice, Midnight-sensei? No puedo escucharla. Izuku miró a Midnight sin detener su paso, mintiéndole descaradamente. Solo venga a decírmelo después de que salga del campo, ¿de acuerdo? Hitoshi suspiró en voz baja mientras aceptaba su destino. Tan pronto como ambos cruzaron hacia las sombras, ocultos de cámaras y ojos curiosos, Izuku se abalanzó sobre Hitoshi. No se lo esperaba cuando Izuku lo rodeó con un fuerte abrazo y hundió su rostro en el pecho de Hitoshi. Esa no era realmente la reacción adecuada para alguien enojado, pero desde cuando Izuku tenía la reacción adecuada para algo, él también rodeó a Izuku con sus propios brazos, su mano subiendo para acunar la parte trasera de sus rizos verde oscuro. Era lo menos que podía hacer. Hitoshi me salvó, dijo Izuku en un susurro entrecortado y tembloroso, amortiguado por la camiseta de Hitoshi. Me salvó. No solo aquel día, sino todos los días después. Cada día que me siento agotado, cada día que me siento culpable, cada día que quiero rendirme, me salva en cada ocasión. Nadie tiene permitido decir que no me ha salvado. Nadie tiene permitido llamarlo una persona lamentable. Ni siquiera tú, Hitoshi. Hitoshi aspiró un aliento brusco. Izuku temblaba en sus brazos, por lo que lo abrazó con más fuerza. No podía ver la expresión de Izuku con su rostro oculto de esa manera, y casi quiso llorar. Yo, lo siento, lo sé. No lo sabías, o no habrías dicho eso. Solo porque no esté completamente bien, no significa que no haya sido salvado. Solo porque fui salvado es que sigo aquí para mejorar. ¿Entiendes? Entiendo, las manos que lo sujetaban por la espalda apretaron su agarre. Hitoshi se apresuró a decir, no dejes de ser amigo de Tokoyami, ¿de acuerdo? Solo me siento irracional con respecto a él. Es bueno que sean amigos. Dejaría de serlo si me lo pidieras. El corazón de Hitoshi se hundió en su pecho, regresando la pesadez. Lo sé, por eso te estoy diciendo que eso no es lo que quiero. ¿Entiendes? Entiendo. Me entristecería si ya no pudiera ser amigo de él, así que me alegro. Pero Hitoshi, solo entonces Izuku levantó la cabeza para mirarlo. Se dio cuenta tardíamente de que Izuku pudo haber manchado su camiseta con sangre, pero afortunadamente parecía que la hemorragia se había detenido. Parte de la razón por la que decidí luchar fue porque Tokoyami dijo que probablemente estabas pensando que yo no creía que pudieras ganar. No fue nada sobre él personalmente lo que me convenció, seguías siendo tú. Su rostro se encendió al ser descubierto. Había sido tan obvio que Tokoyami pudo verlo. Supuso que ambos eran del tipo orgulloso, pero aún así que no estabas pensando eso.
No, pero es verdad que no había considerado el resultado de luchar contra ti y perder. Me hizo sentir mejor saber que, incluso si luchábamos, yo podría no interponerme en tu camino. Hitoshi frunció el ceño con disgusto. No deberías sentirte mal por ganar, Izuku. Hiciste un excelente trabajo. No eres responsable de lo bien que me vaya en esta competencia. Lo sé, Izuku entrecerró su ojo hacia Hitoshi con un ligero puchero. También me sentí mejor tratando de ganar después de que te reíste de mí por caerme de cara en la televisión nacional. Oye, que eso sucediera fue algo bueno para ti. Es la razón por la que perdí. También decidí luchar porque, parecía que habían surgido cosas buenas cuando he intentado seguir adelante, como conocerte y estar contigo, así que quise seguir intentándolo. Y sí resultó bien. Casi no puedo creer que toda esa gente estuviera animándome, animándonos. Esta es la primera victoria de hoy que realmente sentí como un triunfo, pero, la boca de Izuku se torció en un gesto de frustración. Todavía detesto haber ganado yo en lugar de ti. Es agridulce. Bueno, no lo estés. Es cierto que hubiera preferido ganar, pero aún así logro impresionar a la gente. Eraserhead incluso dijo que mi don era una habilidad tremenda. Y me alegra que... Hitoshi no terminó su frase, avergonzado de lo que diría, pero Izuku solo lo miró con una mirada de complicidad en su ojo. Siempre te estoy observando, Hitoshi-kun. No necesitas demostrarme nada más, ya eres el listón más alto que existe. Otras personas simplemente no están a tu altura en comparación. Su rostro se encendió aún más, y estaba seguro de que se puso rojo brillante. No pudo encontrar palabras que decir y tuvo que desviar el contacto visual, pero Izuku solo resopló una pequeña risa y presionó su rostro contra el pecho de Hitoshi de nuevo. Sintió una sonrisa formarse en el rostro de Izuku. Disculpen, pero necesito pasar por aquí. Los dos prácticamente saltaron el uno del otro para mirar hacia el pasillo que conducía más adentro de la arena. Allí, de pie, incómodo a un par de metros de distancia, estaba Todoroki Shouto, que simplemente parpadeó al verlos. Todoroki-san. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Exclamó Izuku. Ni siquiera él pudo mantener la calma bajo estas circunstancias. No por mucho. Esperaba que terminaran rápido y se fueran, pero mi encuentro es ahora, así que... Lo siento mucho. Nos quitaremos de su camino. Izuku agarró a Hitoshi por el brazo y caminó rápidamente por el pasillo. Hitoshi se aseguró de ir justo detrás de él, intentando con todas sus fuerzas que su abrumadora vergüenza no detuviera su escape. Llegaron al vestuario justo a tiempo para ver a Todoroki enterrar al chico de la cinta de la clase de Izuku en un glaciar literal, en la pequeña televisión situada en la esquina superior. Hitoshi frunció el ceño ante la imagen, mientras Izuku se disponía a cambiar sus vendas y su parche ocular por un conjunto fresco y sin sangre. ¿Sabes cómo vas a pelear contra él? No del todo, estaba más preocupado por intentar pelear contigo. Izuku miró estoicamente su mano mientras la envolvía, su parche ocular fue lo primero que cambió. Pero he decidido, ya que perdiste contra mí, la mejor manera de hacerte quedar mejor ahora es si sigo teniendo un buen desempeño. De esa manera, cuando los profesores piensen en cómo perdiste, pensarán, no había remedio, luchó contra el ganador del torneo en la primera ronda. Si se hubiera enfrentado a cualquier otro, habría llegado mucho más lejos. Los ojos de Hitoshi se abrieron al darse cuenta de lo que Izuku estaba diciendo. Tú. Tras terminar de atar la venda, Izuku estiró y curvó los dedos para comprobar cómo encajaba. Su expresión seguía sin cambiar. Tengo que ganar. Todo. Luché esta batalla por mí, pero el resto de ellas las lucharé por ti. Su ojo se deslizó para mirar a Hitoshi sin girar la cabeza. Sé que quieres que viva por mí mismo, pero, por ahora, esa sigue siendo la mejor manera de mantenerme motivado. Hitoshi suspiró y se frotó la nuca. Bueno, ir paso a paso en estas cosas está bien. Ya hiciste un buen trabajo hoy, solo con eso. Cuando salieron del vestuario para pasar por Recovery Gel y dejar que revisara rápidamente la hemorragia nasal de Izuku, había una ligera curva en un extremo de los labios de Izuku. Hitoshi pensó que lo hacía lucir más radiante que cuando daba sus mejores sonrisas a las cámaras exteriores. Cuando Izuku se reunió con sus compañeros, sus amigos lo felicitaron por su victoria. O al menos, aquellos de sus amigos que estaban presentes. Todos tenían combates pendientes, por lo que algunos estaban en sus salas de espera preparándose y habían regresado después. Después de que el iceberg de Todoroki se descongeló, Shouji se enfrentó a Kaminari.
Fue una pelea bastante extraña, ya que Kaminari noqueó inmediatamente a Shouji con su electricidad, pero también usó su voltaje máximo, lo que significó que su cerebro se había cortocircuitado. Y a juzgar por los suspiros de frustración y decepción de Hirou y Yaoyorozu, podrían no recuperarse para cuando llegara su próximo combate. Así que, aunque Kaminari ganó la batalla, no ganaría la guerra. Luego fue Ida contra Atsume, y eso resultó ser aún más raro. Atsume le dio una parte de sus artículos de soporte a Ida, quien probablemente fue engañado por alguna mentira que ella inventó sobre querer que fuera una pelea justa, y pasó 10 minutos completos evadiendo a Ida con su equipo mientras publicitaba todos los artículos en juego sobre el campo. Después de terminar con todos, salió del cuadrilátero con una sonrisa de satisfacción. Ver a Ida gritar desesperado le recordó a Izuku lo que Tokoyami había dicho sobre que era más difícil ganar sin lograr nada que perder. Si a Atsume se le permitió usar su encuentro solo para publicitar su mercancía, a él se le debería haber permitido usar su encuentro para dejar que Itoshi avanzara. Empujó ese pensamiento hacia la caja como todos los demás. Ya había tomado su decisión y se mantendría firme. Asido y Asui fueron las siguientes. Al empezar, Izuku había pensado que Asui estaría en una gran desventaja, ya que, incluso si podía usar su lengua para lanzar gente fuera del ring, Asido era un peligro químico esperando a suceder. Pero a pesar de esto, ella extendió su lengua para envolver a Asido, quien luego usó lo que Izuku supuso que era un ácido suave en la lengua de Asui. Pero Asui no la soltó. Con el rostro contraído, terminó de enrollar su lengua para arrojar a Asido fuera del ring. Tsuchan, aunque debe haberle dolido, siguió aferrándose. Esa fue su determinación. Uraraka miró hacia el campo con el ceño fruncido por la preocupación. Izuku miró su mano vendada ante ese pensamiento. Tokoyami se enfrentó a Yaoyorozu después de eso. Si bien Yaoyorozu era estratégica y podía crear cualquier cosa que necesitara, Dark Shadow era demasiado poderoso para ser retrasado. Tokoyami no le dio el tiempo que necesitaba para fabricar artículos más intrincados, y los escudos y otras cosas simples que podía crear no eran lo suficientemente fuertes para defenderse de sus garras. Fue forzada a salir del ring, para su obvia frustración. Después de ver irse al último de su grupo de almuerzo, Uraraka se dirigió a una sala de espera para prepararse para su lucha contra Katsuki. Izuku realmente no la envidiaba por eso, pero cuando intentó darle un consejo, ella dijo que quería manejarlo por su cuenta. Uraraka podría ganar, pero, si Izuku llegaba hasta la final, había una buena probabilidad de que tuviera que luchar contra Katsuki. Eso le daba un poco de ganas de perder antes de eso. Pero no podía perder, porque Itoshi perdió su encuentro por culpa suya. Si le iba a quitar eso a Itoshi, al menos necesitaba seguir adelante por él. No permitiría que su amigo perdiera en vano. Izuku había planeado quedarse para el encuentro de Kirishima contra Tetsutetsu, pero justo después de la victoria de Tokoyami, Todoroki se le acercó. Le pidió a Izuku que lo siguiera para hablar en algún lugar. Todo lo que Izuku pudo hacer fue aceptar, mientras ocultaba lo atónito que se sentía. ¿Se trataba de lo que había escuchado de su conversación con Itoshi? ¿Cuánto de eso había oído, de todos modos? La arena del festival deportivo era un edificio grande y extenso, con muchos pasajes y salas vacías para recorrer. Todoroki terminó llevándolo a uno que estaba cerca del área de competidores que conducía al campo, pero no justo al lado, para no ser molestados cuando Kirishima o su oponente de la clase 1B pasarán. Su mente estaba dando vueltas tratando de descifrar qué querría Todoroki con él, pero no lo mostró en su rostro mientras le sonreía al intimidante joven. ¿De qué querías hablar? ¿Tiene esto que ver con lo de antes? Lo siento mucho por haberme interpuesto así. Está bien, lo interrumpió Todoroki con sequedad. Su expresión ni siquiera se movió ante la mención de lo que debió ser un encuentro muy incómodo para él. Y no es directamente sobre eso, pero, admitiré que me preguntaba, ¿estás saliendo con ese chico de estudios generales? La mente de Izuku se quedó en blanco durante 10 segundos completos, antes de que un calor incontrolable subiera por su cuello y rostro. Estaba atrapado entre intentar mantener su sonrisa casual y su rostro queriendo gritar naturalmente ante su combustión interna, por lo que al final probablemente parecía una extraña mezcla de expresiones, con una sonrisa obviamente tensa y un rostro rígido y sonrojado. Apenas logró mantener su voz en un tono normal. Eso es, no. Somos amigos. ¿Estás seguro de eso? Antes de que pudiera intentar defenderse en lo que seguramente habría sido un doloroso tartamudeo sin sentido, Todoroki desvió la mirada pensativo. Aunque, supongo que no sé nada sobre ser amigo o estar en una relación. Así que los amigos también pueden actuar así, ¿eh?
Sentía que le estaba dando la idea equivocada a Todoroki sobre muchas cosas, pero no estaba del todo equivocado. No estaban saliendo, solo tenían una amistad muy complicada que iba mucho más allá de ser casualmente amigos. Sin embargo, decir que Itoshi era su razón para vivir y la persona más importante en su vida sería demasiado para admitir. Como dije, sin embargo, tengo algo más importante que discutir. Normalmente, Izuku se habría sentido ansioso por una introducción tan seria, pero fue un alivio dejar atrás ese tema. Su alivio duró poco cuando Todoroki continuó diciendo: tú, antes dijiste que realmente no te importaba ganar, pero en ese último encuentro sí te importó. Intentaste ganar a pesar de que no querías ganar contra tu amigo. Izuku sintió que sus entrañas se enfriaban un poco ante ese recordatorio. Todoroki continuó mirándolo neutralmente, sin implicar ningún tipo de provocación. Quiero que intentes ganar contra mí también. Vencerte no sería significativo para lo que estoy tratando de probar si no intentas dar lo mejor de ti. Si quieres tanto una pelea real, ¿por qué no hablas con Katsuki sobre esto? Él es el que ha sido tu segundo en todo este tiempo. Es porque no ha podido vencerme que estoy más seguro de poder ganar contra él. Será una pelea dura, pero ya he visto lo que puede hacer y sé que vendrá a mí con toda su fuerza. Izuku se contuvo de hacer una mueca ante el desdén de Todoroki. Era bueno que Katsuki no estuviera aquí para escuchar eso, tú eres de quien no sé lo suficiente. Por lo que he escuchado de ese monstruo que estuvo en el Usk, si puedes vencerlo, seguramente podrías vencerme a mí. Todavía no he visto ese poder de ti, pero sé que está ahí, y quiero enfrentarlo para demostrar mi valía. La mención de lo que le hizo al Nomu, incluso si Todoroki no sabía muchos detalles, no era algo en lo que quisiera pensar. Todoroki probablemente no tenía idea de que básicamente le estaba pidiendo a Izuku que se rompiera todas las extremidades. Técnicamente, si pudiera superar el dolor, aún podría usar su don, y en este contexto no sería una estrategia inteligente por parte de Izuku, pero estaba bastante seguro de que eso no era lo que Todoroki tenía en mente para su lucha. ¿Puedo preguntar qué estás tratando de probar, Todoroki-san? Suena como que esto es más que solo ganar. ¿Sabes quién es mi padre, verdad? Izuku asintió afirmativamente. Todos en su clase debían saber que Todoroki era el hijo de Todoroki Enji, el héroe número 2, Endeavor. Izuku incluso había visto al héroe, solo superado por All Might, en las gradas antes. Voy a demostrarle que no necesito el don de fuego que heredé de él para convertirme en héroe, y eso comienza usando solo mi don de hielo para ganar este torneo. Sigue intentando presionarme para que vuelva a usar ese lado de mi don y es persistente, así que sería mejor si tú, uno de mis mayores competidores, me dieras una pelea difícil de ganar. Tendrá menos de qué quejarse de esa forma. Izuku frunció el ceño confundido. ¿Por qué no querrías usar ese lado de tu don? A partir de ahí, los rasgos de Todoroki se volvieron más fríos, y explicó las circunstancias de su nacimiento. Cómo Endeavor se dispuso a un matrimonio por dones arreglado con la madre de Todoroki por su don de hielo, para tener un hijo con una poderosa combinación de dones. Cómo el objetivo final de Endeavor era superar a All Might, pero el hombre vio que era incapaz de eso por sí mismo, por lo que Todoroki había sido entrenado a la fuerza para superar al número uno como su representante. Y sin decirlo explícitamente, cómo la madre de Todoroki llegó a tener tanto miedo de Endeavor, que vio el lado izquierdo de Todoroki como un reflejo del hombre, y finalmente reaccionó violentamente. Ella dijo que no soportaba mirar mi lado izquierdo, justo antes de que me arrojara agua hirviendo. Fue llevada a un hospital y no la he visto desde entonces. Izuku sintió una especie de pavor sin aliento solo por escuchar esas palabras, una sensación fría incrustándose en su columna vertebral. Todoroki simplemente siguió hablando con un tono firme y duro. Ese hombre, odio la idea de ser una herramienta para que él logre sus ambiciones después de lo que ha hecho. Al negar su don y ganar este torneo sin él, le negaré lo que más quiere. No le daré esa satisfacción. ¿Entiendes por qué te estoy preguntando esto, ahora? Su mente emergió de su estado en blanco pero abrumado. No estaba seguro de cuál era la respuesta apropiada a este tipo de revelaciones, si sería un beneficio o un obstáculo para la persona más involucrada a actuar emocionalmente al respecto, por lo que se quedó con una mirada vacía que esperaba no pareciera insensible. Era una maravilla porque Todoroki hablaría con él sobre esto en primer lugar. Si bien Izuku le había preguntado sobre sus motivos, apenas estaba obligado a revelar información tan personal. Pero ni siquiera había dudado en explicarlo todo a alguien que ni siquiera sabía lo que estaban preguntando, a alguien a quien ya había dejado claro que solo veía como competencia. Izuku no entendía por qué era así.
Sabía que, si hubiera sido él, iría a la tumba sin pronunciar una palabra sobre lo que había sucedido. Le hizo sentir que necesitaba pagarle a Todoroki de alguna manera, mostrándole la misma cantidad de respeto y honestidad. ¿Qué más podía hacer frente a tal cosa? Incluso si no es apto para ello, debe dar lo mejor de sí por el bien de Todoroki. Habló lentamente mientras reunía sus pensamientos, pero sus palabras eran firmes. Entiendo, sí, sabía que tu don era fuerte, Todoroki-san, pero nunca supe que eras una persona tan fuerte también. Nunca sería capaz de soportar el tipo de vida que has vivido. Él habría intentado quitarse la vida mucho antes, con una madre que se había ido y lo había lastimado, y un padre sin el que estaría mejor. Siento que, te debo un poco de disculpa. ¿Por qué? No has hecho nada malo hacia mí. No es que me debieras una buena pelea, solo estoy pidiendo por mi propio beneficio. No se trata de eso. Izuku tuvo que apartar la mirada de la mirada inquebrantable de Todoroki. No era lo suficientemente valiente como para hablarle directamente sobre cosas que preferiría no discutir nunca. Durante muchísimo tiempo, he creído que existen dos tipos de personas en este mundo. Aquellas que nacen con suerte y aquellas que no. Supongo que cuando tu infortunio es tan evidente, es natural categorizar a la gente de esa manera. La pared del pasillo era de colores apagados y monótonos. Profesional, pero no agradable a la vista, pero no sabía dónde más fijar su mirada, y sentía que coincidía con su estado de ánimo. Para mí, las personas que nacen con suerte son aquellas que tienen todo lo que yo no tengo. Nacen con buenos dones, tienen buenas familias y amigos, y debido a esto viven vidas felices. Al mirar el mundo así, me ayudó a explicarme por qué no soy feliz. Lo único que tenía de eso era una buena madre, y luego, ya ni siquiera tenía eso. Realmente no siento la suficiente intensidad emocional hacia la gente con suerte como para pensar que mi visión de ellos es envidia, pero creo que la mayoría de la gente lo interpretaría así. No había pensado mucho en Todoroki antes de hoy, pero incluso con eso, sabía cómo lo veía. Había sido una conclusión fácil que ni siquiera había necesitado decidir conscientemente. Izuku tuvo que forzar las palabras al llegar al punto al que había estado conduciendo. Pensé que habías nacido con suerte. Nacido con un don de héroe poderoso y perfecto, e hijo de un héroe respetado y acaudalado. Supongo que cualquiera pensaría así, pero fue una suposición equivocada. No me di cuenta de que, dependiendo de la vida de una persona, incluso un buen don podría ser detestado, y que tener un buen don no significa que seas feliz. Lo lamento. Tuvo que mirar hacia atrás para ver la reacción de Todoroki, que era principalmente Todoroki mirándolo como si estuviera tratando de descifrar lo que sus ojos estaban viendo. Era una mirada poco familiar en él. Está bien, pero, eso no es gran cosa en realidad. No es como si me hubieras dicho algo de eso antes, y tienes razón en que la mayoría de la gente pensaría en mí de esa manera. Ahora mismo, lo que realmente me importa es tu determinación. Mi determinación ahora es vencerte. Itoshi, mi amigo con el que luché en esta ronda, tiene en este festival la oportunidad de ser notado y transferido al departamento de héroes. Le quité esa posibilidad, así que le debo intentar dar lo mejor de mí. Así que, aunque tengas una razón tan importante para ganar, eso no importa. Ya no puedo permitirme perder contra ti ni contra nadie más. Izuku finalmente se obligó a esbozar una pequeña sonrisa, tratando de hacer que su tono fuera más alentador, en lugar de sombrío y serio como antes. Sin embargo, te deseo lo mejor, Todoroki-san. Es bueno que aún puedas ser un héroe sin usar la parte de tu don que odias. Ya sé que ser forzado a aguantarlo solo hace las cosas más difíciles. Así que espero que logres tu sueño de la manera que quieres, ya que tienes esa opción. Eso es, Todoroki parecía no saber qué decir, y su mirada se volvió aún más inquisitiva. Izuku no estaba seguro de por qué era eso, todo le parecía bastante claro. Tal vez no había sonado tan alentador como quería. ¿Estás diciendo que no quieres usar tu propio don? El rostro de Izuku volvió a la neutralidad, pero se dio al reflejo de inclinar la cabeza en vaga confusión. Bueno, sí. ¿Quién querría un don como el mío? Solo lo estoy usando porque debo hacerlo. Hubo un momento prolongado de silencio que rápidamente se volvió incómodo. Pronto, fuertes vítores resonaron por el pasillo mientras el encuentro en curso llegaba a su fin, con Present Mic declarándolo empate y que el que avanzaría se decidiría por una pulseada. Kirishima debió haber estado luchando contra Tetsu durante un buen rato. Lo siento, Todoroki-san. Me gustaría volver a ver el encuentro de Uraraka-san. ¿Hay algo más que quisieras decir? No, supongo que no, incluso mientras decía esto, Todoroki sonaba dubitativo.
Pero comenzó a alejarse de Izuku y a regresar a su área de las gradas de todos modos. Izuku lo siguió, apurando el paso en consideración a su límite de tiempo. Llegó justo después de que el encuentro hubiera comenzado. Sus pensamientos estaban divididos entre la dura batalla que Uraraka estaba enfrentando y sus ideas sobre cómo manejaría su propia próxima lucha. El poder de Todoroki no era algo que pudiera vencerse solo con suerte. Izuku probablemente podría romper su hielo antes de quedar atrapado en él, pero definitivamente se quedaría sin energía antes de que Todoroki se quedara sin hielo, si es que el otro se quedaba sin su don en absoluto. La única forma en que podría ganar era si terminaba la pelea relativamente rápido. Uraraka dio una gran pelea, una contra la que Katsuki estaba siendo cauteloso, incluso cuando parte de la multitud no la veía como una amenaza para él. Después de lo que pareció ser un intento inútil de luchar contra las explosiones más potentes de Katsuki, una mirada al aire reveló cómo ella había estado recolectando sus propios escombros para usarlos como munición para una lluvia de meteoritos en miniatura. Sin embargo, Katsuki fue capaz de defenderse incluso de eso con su don. Incluso contra alguien como Uraraka, que tenía un buen don útil para muchas cosas diferentes, la disparidad entre su don y uno que era perfecto para el heroísmo, como a menudo había sido dicho por muchas personas en sus viejas escuelas, era clara. Una cosa sería si Katsuki simplemente estuviera viviendo de su don, pero había estado entrenándolo a él y a su estrategia más que la mayoría. Además, se había preparado para que Uraraka contraatacara al no subestimarla. Ese era un punto en el que parecía haber mejorado desde el inicio de la escuela. Habiéndose agotado con el uso de su don y las lesiones que sufrió por los ataques de Katsuki, Uraraka se derrumbó. Katsuki fue declarado ganador. Cuando dos personas se tomaban las cosas en serio y daban lo mejor de sí, el resultado natural era que ganara la persona con el don mejor adaptado. Eso era lo que sucedía cuando la gente no nacía igual. Izuku siempre lo había sabido, y sabía que entre los dos, Todoroki tenía el mejor don. Sabía que el resultado más probable era que perdiera. No sabía si cambiar la suerte del encuentro sería suficiente para cambiar eso, pero no había mucho más que pudiera hacer más que intentarlo. Tenía que intentarlo. No podía soportar enfrentar a Itoshi si perdía justo después de hacerlo perder a él. Y tenía un poco más que suerte para usar también, ya que tenía información útil sobre su oponente. Ya parecía que Todoroki no estaba usando el lado de fuego de su don, pero la confirmación era algo bueno de tener. Durante el breve descanso entre rondas, Izuku regresó al vestuario y rompió 6 espejos. Cuando fue a la sala de preparación, rebosaba de una energía que se agitaba bajo su piel. 6 espejos no era un impulso tan grande como 13, pero seguía siendo mucho. Era lo que necesitaría si quería que sus chasquidos fueran lo suficientemente potentes para romper el enorme hielo de Todoroki sin sus mejoras habituales. Uraraka todavía estaba allí cuando entró en la habitación. Ella le sonrió suavemente a pesar de su reciente derrota. ¡Qué mal! Tendré que esforzarme más para la próxima vez, ¿verdad? Jaja. Reconoció que su sonrisa era una mentira. Había querido ganar desesperadamente, pero le tocó la mala suerte de tener que enfrentarse a Katsuki en el primer encuentro. Así que le hizo la cortesía de sonreírle amablemente, desestimando su preocupación cuando ya había pasado todo su tiempo y necesitaba dirigirse al campo, y la dejó con sus pensamientos. Esperaba que tuviera a alguien con quien pudiera ser honesta, pero sentía que él no podía ser esa persona. No sería justo para ella, considerando que él no se había revelado de igual manera. Sin embargo, en medio de su caminata hacia el campo, unos pasos resonaron por un pasillo adyacente hacia él. La figura de Endeavor, alto, corpulento y literalmente en llamas como parte de su traje, se adelantó y lo miró de arriba a abajo. Izuku solo pudo mirar al hombre con los ojos muy abiertos. El héroe número 2 detuvo su paso, pero miró a Izuku de una manera demasiado fría para ser considerada interés. Y su voz era exactamente la misma voz profunda y áspera que Izuku solo había escuchado antes en la televisión o en vídeos. Ahí estás. El representante estudiantil del año. ¿Lo había estado buscando? Izuku hubiera preferido que no, ese sí. Tengo que decir que, basándome en tu desempeño hasta ahora, me sorprende que lograras tal cosa. Por lo general, alguien con un don como esa explosión obtendría el primer lugar en la prueba práctica. Lo has hecho decentemente, pero dependes más de trucos que de poder. No es el tipo de enfrentamiento que esperaba que Shouto tuviera con el representante de este año, habló Endeavor con brusquedad, obviamente sin importarle cómo se tomaría Izuku lo que la mayoría consideraría un insulto.
Él no solía reaccionar a las críticas a su don, estaba demasiado acostumbrado a estas alturas, y francamente, la de Endeavor no era la peor que había recibido con diferencia, pero el infortunio dentro de él se agitó ante el tono del hombre. Pero, a pesar de todo, su rostro y su voz estaban desprovistos de cualquier evidencia de que estuviera molesto. Ya veo. Eso es desafortunado para usted. Los ojos de Endeavor se entrecerraron ligeramente ante la simple respuesta, pero no reaccionó de otra manera. Todo lo que estoy aquí para decir es que necesitas mostrar más de tu poder contra mi hijo. Es demasiado bueno para tener problemas contra cualquier cosa que no sean las habilidades más fuertes, y debes tener ese potencial si fuiste el primero en la práctica. Incluso si no es como el poder de Olmig, al menos intenta ser un buen escalón para su aprendizaje, ¿quieres? La otra competencia, aparte del don de explosión, es demasiado pésima para su nivel, será un desperdicio de torneo si no enfrenta más desafíos que eso. No era una petición, sino una orden. Aparentemente habiendo dicho todo lo que venía a decir, Endeavor le dio la espalda a Izuku y comenzó a caminar en dirección opuesta al campo. La energía de Hink se agitó aún más ante la desestimación del esfuerzo de sus amigos y compañeros de clase, y más aún, se estremeció en la barrera que la separaba del mundo por cómo Endeavor aún lograba hablar con tanta indiferencia sobre su hijo, incluso cuando solo estaba preocupado por él. Como sustituto de su don, Izuku permitió que las palabras que habría mantenido a raya salieran. Realmente es desafortunado. Endeavor se detuvo lo suficiente como para mirarlo por encima del hombro con una confusión molesta. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Todoroki-san. Izuku le dedicó a Endeavor una sonrisa cortés que sabía que contrastaría con sus siguientes palabras. Ese tipo de cosas solía molestar a la gente más que un simple ceño fruncido, en su opinión. Tiene el infortunio de haber nacido de un padre tan horrible. Yo lo sabría, ya que soy un experto en cosas desafortunadas. El latigazo fue inmediato. Los ojos de Endeavor se abrieron por la sorpresa y la rabia mientras se giraba completamente hacia él, indudablemente tomado por sorpresa por la grosería después de que Izuku había estado callado y complaciente durante toda la conversación unilateral. Fue el turno de Izuku de darle la espalda al otro, y caminar lentamente hacia su encuentro, donde Todoroki estaría esperando. Parte de la razón por la que se estaba alejando dramáticamente así, además de solo por despecho, era que pensó que se vería genial, pero eso era secundario. Debido a eso, sé que la suerte no se distribuye de manera justa, Endeavor-san, pero aún así debe andar con cuidado. La gente se burlará de la noción, pero, para mí, el infortunio es algo muy real. El karma es solo una superstición hasta que llega a su puerta. Estaba mintiendo. Descaradamente. Si bien el infortunio era real e Izuku se inclinaba hacia el lado supersticioso, no tenía idea de si el karma también era real. Si lo fuera, seguramente habría recibido algo de buen karma en algún momento como compensación por todo el dolor por el que había pasado. Pero no importaba si pensaba que era real o no, o incluso si Endeavor pensaba que era real o no. Lo que importaba era que era inquietante pensarlo. Izuku se permitió mirar hacia atrás una vez, y vio que Endeavor lo taladraba con una mirada penetrante, el fuego en su rostro se desprendía en llamas retorcidas más fuertes que antes. Le dio un poco de satisfacción. Difundir este tipo de infortunio también puede ser divertido. Bloqueó ese pensamiento, era demasiado parecido al que tuvo cuando usó su don en la prueba de batalla. La respuesta ladrada de Endeavor hizo que Izuku pensara que lo estaba diciendo solo para tener algo que decir. Tu don se te ha subido a la cabeza, muchacho. Le das demasiada importancia a la mera suerte. La gente solo piensa así hasta que se les acaba. Nunca he dependido de la suerte, trabajé para llegar a donde estoy. Depender de la suerte para detener a los villanos es señal de un héroe incompetente, y no permitiré que un niño que ni siquiera ha puesto un pie en esta industria insinúe que soy esa clase de héroe. En este punto, Endeavor había pasado de objetar a sonar francamente insultado. Debe ser un punto débil. Izuku tuvo que pausar sus pasos ante eso. Entonces, ¿qué tipo de documentación presentó para poder conseguir un don tan poderoso, Endeavor-san? No estoy seguro de cuáles son los dones de sus hermanos, ya que no aparecen mucho en las noticias, pero supongo que él es el único que tiene un don lo suficientemente bueno para usted, ¿cierto? Después de todo, se necesita suerte para nacer con un buen don. Tú. Izuku ni siquiera se molestó en mirar la reacción de Endeavor después de eso, necesitaba apurarse para llegar a tiempo. Había dicho más de lo que pretendía.
Realmente odiaba hablar con gente que estaba tan ocupada persiguiendo lo que no tenía que ignoraba la suerte que se les había concedido. No quería escuchar a Endeavor decirle lo que ya sabía. Izuku sabía que no podía vencer a Todoroki si se contenía con su don. Sabía que empujar a Todoroki fuera del ring sería demasiado difícil cuando él podía detenerse con su hielo, a menos que Izuku hiciera algo al respecto. La gente se quiebra tan fácilmente, lo odia, y odia que su don pueda quebrarlos. Desde aquel día hace años, Izuku sabía lo fácil que podían quebrarse, y se propuso no usar su don para asegurarse de que no lastimara a nadie. Y sin embargo, de alguna manera, mamá todavía. Pero desde que comenzó en la UA, ha sabido que tiene que usar su don ahora. Sabe que tiene que herir a la gente con él para mantenerse al día con el curso. Y los villanos en el USG demostraron que, en caso de que intentara convertirse en un héroe, necesitaría usarlo para herir a la gente también. Y ahora que ha llegado a este punto. Ahora que ha hecho todo lo posible para vencer a su razón de vivir y ha ganado a costa del progreso de Itoshi, no puede permitirse contenerse ahora. Sabe, teóricamente, que puede controlar su don. Que puede evitar que vaya demasiado lejos. Nunca ha confiado en eso, y todavía no puede confiar en ello ahora, pero tendrá que apostar por sus propias capacidades. Tiene que ganar por Itoshi, cueste lo que cueste. Ambos competidores destacan a su manera, pero solo uno puede avanzar. Es Midoriya Izuku. Contra Todoroki Shouto. Shouto se paró frente a su competidor, con una buena distancia establecida entre los dos. Sin embargo, Midoriya no parecía alguien que estuviera esperando que comenzara una pelea. No había tensión contenida ni una expresión determinada como la que Todoroki había visto en otros hasta ahora. En cambio, solo le sonrió a Todoroki desde el otro lado como si estuviera saludándolo al comienzo de un período de clase normal. No como si estuvieran a punto de luchar frente a innumerables personas, tanto a su alrededor como viendo a distancia. Era algo que hacía a menudo, como Shouto había notado. ¿Es confianza? No da esa impresión. Pero entonces, ¿por qué está sonriendo en primer lugar? Si no está feliz, ¿por qué sonríe? Listos. Comienza a An. Se lanzó de inmediato, levantando la mano derecha para enviar picos de hielo de rápido crecimiento, lo opuesto al ritmo de un iceberg. En ese mismo instante, Midoriya chasqueó, y el hielo se hizo añicos como si una gran fuerza lo hubiera golpeado. Trozos de hielo estallaron al azar, esparciéndose por todo el cuadrilátero y el campo. Solo quedó un rastro delgado y helado. Mientras los fríos escombros y la neblina se dispersaban, Shouto dio un paso atrás cuando Midoriya emergió por el lado izquierdo. Estaba corriendo hacia adelante mientras se desviaba del camino de los restos de hielo sobrantes, y sus antebrazos estaban bajando, habiendo sido levantados para proteger su rostro. Midoriya estaba intentando usar su debilidad. No sería suficiente, tenía que ganar contra su padre. Pero incluso mientras Shouto pensaba eso, la habitual sensación de rabia y determinación que la acompañaba nunca apareció. En su lugar, todo lo que sintió fue una inquietud que inyectaba tensión en su pecho, dificultando su respiración y sus pulmones. Es bueno que aún puedas ser un héroe sin usar la parte de tu don que odias, espero que logres tu sueño de la manera que quieres, ya que tienes esa opción. Midoriya estaba de acuerdo con él, estaba de acuerdo con lo que Shouto intentaba hacer. Entonces, ¿por qué lo que había dicho Midoriya se sentía mal? Shouto solo alcanzó a ver un destello de sangre roja y el afilado trozo de hielo que le atravesaba uno de los brazos a Midoriya antes de disparar más hielo hacia el chico que se acercaba. Parecía haber esperado el segundo ataque, ya que se zambulló preventivamente en un giro para esquivarlo. Y cuando se impulsó hacia arriba y hacia Shouto de nuevo, chasqueó para destruir el tercer disparo del hielo de Shouto. Tuvo que girar para apuntar esa vez. Midoriya se había movido lo suficiente hacia un lado como para acercarse por la izquierda de Shouto. Necesitaba concentrarse en la amenaza que se acercaba, en la batalla que tenía ante sí, pero sus pensamientos habían estado acelerados desde el final de su conversación. Se negaban a calmarse. Se sentía mal porque había dicho que Shouto odiaba su don. Él no había pensado que el fuego de su don fuera su don, era el de su padre. Como el hielo era de su madre. Que Shouto negara su fuego tenía que ver con negar a Endeavor y el poder de Endeavor. Referirse a eso como odiar su propio don parecía que no captaba el punto. Así es. El punto entero de esto era que Shouto se separara de su padre. Llamar al fuego su don contradecía eso. Midoriya estaba lo suficientemente cerca como para que Shouto decidiera cambiar de táctica. En lugar de un ataque concentrado, extendió su mano para crear una curva de agujas heladas que actuaban como barrera.
Estaba demasiado disperso para evadir sin perder impulso, y Midoriya tuvo que usar otro chasquido para romper un agujero en el medio y no ser congelado por la ola de hielo. Esto lo hizo detenerse momentáneamente, que era lo que Shouto quería. Habiéndose lanzado ya hacia Midoriya, sorprendió al otro con una explosión cercana de hielo. Midoriya intentó retroceder, pero no fue lo suficientemente rápido para evitar que el hielo le capturara el pie hasta la espinilla. Ahora que su oponente estaba inmovilizado, Shouto exhaló un aliento frío que podía verse en el aire que ahora se enfriaba, tratando de aliviar el frío que se extendía por sus extremidades después del uso persistente y a plena potencia de su don. Suprimió sus escalofríos para levantar su mano derecha y congelar al resto de Midoriya, mientras sus manos estuvieran libres, podría escapar, pero en la breve pausa Midoriya se agachó y golpeó con la palma de su mano vendada el hielo. Sangre fresca manchó el blanco en forma de un símbolo. El hielo se hizo añicos. Como Midoriya estaba justo al lado de Shouto en ese momento, se lanzó hacia él, su mano buscando agarre en la parte trasera del uniforme de Shouto mientras lo empujaba hacia un lado. El primer instinto de Shouto fue detener rápidamente su impulso levantando una pared corta de hielo, pero debería haber priorizado el contraataque en su lugar, ya que Midoriya se retiró inmediatamente después. Era como lo que Midoriya hizo contra su oponente anterior. En clase, siempre había necesitado chasquear para activar su don. ¿Podría ser más fácil para él usarlo en cosas en contacto con él? Eso complicaba las cosas. Shouto también notó entonces que Midoriya había sacado el hielo que se le había clavado en el brazo, y la herida ahora sangraba profusamente. Podría haberla atravesado por completo. Vas a desangrarte mucho a este ritmo. Midoriya hizo una mueca de dolor, pero no parecía demasiado preocupado. No hay de otra cuando se trata de esos séptimos chasquidos. Mientras terminemos antes de que pierda lo suficiente como para desmayarme, estará bien. ¿De qué estaba hablando? Eso no sonaba bien. Te haré un favor y terminaré esto pronto, entonces. Estaba cansado de que Midoriya maniobrara alrededor de su don. El otro tenía más poder del que esperaba al entrar en esta pelea, considerando que en clase luchaba con artículos de soporte para su don. ¿Hizo algo para prepararlo para la pelea? No importa. Shouto todavía tiene que ganar. Pero de nuevo, la inquietud acompañó ese pensamiento. Tuvo que obligarse a ignorarla mientras enviaba otra poderosa masa de hielo hacia Midoriya, pero su competidor estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera esquivarlo. No tuvo suficiente distancia para crecer mucho. Está distraído. ¿Cómo puede estar distraído ahora, cuando está aquí para demostrar su ambición? Ese hombre lo está mirando con descontento en este preciso momento, pero él no podía concentrarse en la pelea. Es bueno que aún puedas ser un héroe sin usar la parte de tu don que odias. No te entiendo, finalmente tuvo que admitirlo en voz alta. Midoriya se quedó paralizado, esperando un ataque. Pero estaba claro que Shouto estaría fuera de juego hasta que aclarara sus pensamientos, así que continuó hablando de todos modos. La forma en que estabas hablando antes, es como si estuvieras de acuerdo con odiar una parte de ti mismo. ¿No crees que eso es extraño? Yo odio a mi padre y su don, no mi don. Lo veo como algo separado de mí. Pero tú admitiste tan fácilmente como no querías usar el tuyo, da la impresión de que no lo ves de esa manera con tu propio don. Midoriya lo miró un poco con una mirada indescifrable en su único ojo, antes de hablar lentamente. ¿Estás seguro de que realmente piensas de esa manera? Los ojos de Shouto se entrecerraron ante esa desagradable afirmación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no puedo hablar por ti, ya que obviamente eres bastante diferente a mí, pero si mi madre hubiera dicho algo así y me hubiera lastimado por ello, definitivamente odiaría la parte de mí que ella rechazó. Se trata de algo más que solo cómo te trata Endeavor y lo que hizo, ¿verdad? De repente, sus pulmones se sintieron vacíos de aire y su pecho se sintió vacío de emoción, como si el suelo ya no estuviera firme bajo sus pies y estuviera cayendo. Como si el mundo a su alrededor se hubiera roto como su hielo. No. Eso está mal, eso no puede ser correcto, él sabe que su madre lo amaba, hasta el momento de su colapso. Él sabe que la razón por la que ella se sintió así fue todo por culpa de ese hombre. Shouto arremetió con una ola de hielo imponente y ancha, desesperado por terminar la pelea ahora que se enfrentaba a una interna que no podía manejar.
Midoriya chasqueó para romper el hielo que lo habría golpeado, esta vez una amplia sección que se desmoronaba hasta la parte superior en pedazos que obligaron a Midoriya a levantar los brazos defensivamente para proteger su cabeza mientras caían. Shouto estaba tan absorto tratando de calmar su acelerado latido, tratando de contener el temblor de sus extremidades que provenía tanto del frío de su hielo como de sus pensamientos, que no se percató de que los escombros también caían hacia él, incluyendo un gran trozo de hielo. Solo hubo una fracción de segundo en la que miró hacia arriba para ver algo caer del cielo, antes de ser golpeado en la cabeza con un peso frío y pesado. Cayó de rodillas y apenas se sostuvo con las manos. Una de ellas subió instintivamente para presionar contra el dolor punzante y agudo en la parte superior de su cabeza. Se sintió húmedo, y cuando retiró la mano para mirarla, sus dedos borrosos estaban rojos de sangre. Se impulsó para ponerse de pie y descubrió que sus piernas estaban inestables y su sentido del equilibrio estaba alterado. El cuadrilátero a su alrededor parecía estar girando. Probablemente sea una contusión, notó la parte de él que aún recordaba su entrenamiento. Lo siento mucho, Todoroki-san, habiéndose inclinado hacia adelante para estabilizarse y evaluar todo, Shouto miró hacia un lado para ver que Midoriya fruncía el ceño hacia sus propias manos, un brazo aún sangrando. No miraría a Shouto a los ojos. Odio usar este don de esta manera, pero la persona por la que quiero ganar es la persona más importante para mí. Él también es mucho más importante para mí de lo que Endeavor es para ti. No perderé por algo así. Con esa última frase, Izuku saltó sobre él. Shouto, por reflejo, le envió un pilar de hielo, solo para que un chasquido resonara, haciéndolo romperse como todos los demás. Los dos cayeron al suelo y se deslizaron sobre el suelo resbaladizo y helado. Sería desorientador incluso en condiciones normales, y con una lesión en la cabeza, Shouto apenas podía distinguir arriba de abajo ahora. Pudo sentir vagamente que Midoriya se aferraba a su lado izquierdo. Si usaba fuego, podría ganar. Ya no puedo. Los niños, se parecen a él cada día más. Y Shouto, su lado izquierdo, a veces lo miro y pienso que es desagradable. Shouto no pudo saber qué tan lejos se deslizaron hasta que su impulso se detuvo. Cuando abrió los ojos, sin haberse dado cuenta de que los había cerrado en primer lugar, fue hacia un cielo que se había oscurecido. Nubes negras llenaban el cielo, antes parcialmente nublado, para bloquear completamente el sol, e incluso podría haber habido un trueno distante contenido en ellas, aunque aún no llovía. Él y los dos competidores cruzaron el límite, pero Todoroki lo cruzó primero. Escuchó gritar a Midnight, actuando como árbitro. Usando su mano para apoyar la parte superior de su cuerpo, Shouto miró hacia atrás para ver que los dos habían cruzado la línea del ring interior, y que Midoriya estaba del lado más cercano a la línea. También había un rastro espantoso de sangre que conducía a su lugar siguiendo el hielo sobre el que se deslizaron. No podía decir si era suyo, de Midoriya o de ambos. A su lado, Midoriya también seguía en el suelo, jadeando con el ojo cerrado mientras se agarraba la herida con la otra mano. Podría haber quedado atrapado debajo de ellos, lo que explicaría el rastro de sangre. Realmente es desafortunado. Ambos lados no se ven muy bien ahora, pero Midoriya logró la victoria difícilmente ganada contra el previamente imbatible Todoroki. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo lo logró? Potenció los efectos de su don marcando a Todoroki. ¿Cuándo sucedió eso? La multitud comenzó a rugir demasiado fuerte para que el martilleo en su cabeza lo soportara. Hizo una mueca y tuvo que contener un siseo, y desde su lugar todavía acostado, Midoriya tartamudeó. Todoroki-san, ¿estás bien? No creo que ninguno de los dos lo esté. En más de un sentido. Los dos fueron recogidos por los robots médicos de Recovery Girl para ser transferidos a camillas. Cuando Midoriya intentó objetar diciendo que aún podía caminar ya que era su brazo el que sangraba, trató de probar su punto poniéndose de pie, y rápidamente se cayó debido al mareo por la pérdida de sangre o al dolor de su herida agravada. Los robots se llevaron a ambos con las enfermeras mecánicas reprendiendo al humano por no comprender el volumen de sangre necesario para un funcionamiento óptimo. Shouto parpadeó intermitentemente por un momento, hasta que Recovery Girl presionó un beso en su frente y la pesadez en su cabeza se alivió junto con el dolor. Ella le dijo que se tomara un momento para descansar y cerró una cortina a su alrededor, pero pudo escucharla murmurar a Midoriya que necesitaba limpiar su brazo antes de curarlo. También lo reprendió por correr mientras sangraba, y Midoriya solo respondió con una risa nerviosa. Con el ruido de fondo de los otros dos desvaneciéndose en sus oídos, Shouto se quedó solo para concentrarse en sí mismo.
Después de procesar que había perdido el encuentro tan abruptamente, no sintió la frustración o la ira que pensó que sentiría. En cambio, realmente no sintió nada en absoluto. Era como si estuviera vacío, ahora que su cuerpo había perdido la sensación de justa indignación o nostalgia dolorosa. Es bueno que aún puedas ser un héroe sin usar la parte de tu don que odias, espero que logres tu sueño de la manera que quieres, ya que tienes esa opción. No, eso nunca había sido una opción en primer lugar, ¿verdad? Perdió esta pelea porque no pudo usar su fuego. Si esa hubiera sido una lucha real, con villanos de verdad como los de Luz, no podía permitirse perder así. Esto no siempre había sido sobre su padre. Shouto recordó cuando sintió por primera vez el deseo de ser un héroe. Había estado viendo la televisión y vio a Olmig, un hombre tan grande como Endeavor, pero con una sonrisa amable en lugar de un ceño intimidante. Le hizo preguntarse si podría ser así, en lugar de como Endeavor. Su madre le había dicho entonces que podía ser un héroe si quería, que era capaz de ser un héroe. Ella había sido su única fuente de amor, antes. Ella lo abrazaba cuando lloraba después de que su padre había hecho algo. Ella se sentaba a su lado cuando veía a Olmigt en la televisión. Ella le suplicaba a Endeavor cuando era llevado más allá de su límite y se arrodillaba en el suelo, incluso cuando sabía que lo llevaría a que él la apartara de un golpe y ella llorara por el dolor. Y ella también ya no podía mirarlo a la cara, a medida que ese incidente se acercaba. Fue solo por casualidad que cuando se asomó por la puerta Shoji y escuchó su conversación con su madre, una abuela que nunca conoció, fue su lado izquierdo el que la miró. Cuando ella lo miró, el silbido de la tetera se hacía más fuerte por segundo, su rostro estaba pálido y sus ojos estaban inyectados en sangre. Como si hubiera visto un monstruo. Su mano se movió hacia arriba para agarrar la cicatriz que rodeaba su ojo. No podía recordar mucho después de eso, el dolor había sido abrumador, pero pensó que había oído a su madre llorar y disculparse. Eso fue lo último que pudo recordar de ella. Eso había dolido más. Dolía más que cualquier cosa que Endeavor le hubiera dicho o hecho. Él no quería que doliera más. Sabía que ella había estado sufriendo tanto, habiendo aguantado vivir con ese hombre durante años antes de que él naciera. Teniendo que mirar en silencio cómo él la descuidaba a ella y a los hijos que hicieron juntos. Fue por culpa de él que ella había lastimado a Shouto. Así que quería que todo fuera culpa de Endeavor. Pero fue porque ella lo amaba que lo que hizo dolió mucho más que cuando Endeavor lo lastimó. Nunca había conocido el amor de su padre y nunca lo había esperado. Solo había esperado ser lastimado y utilizado. Pero sabía que su madre lo había amado, y esperaba que ella siempre lo amara y fuera amable con él. Así que cuando ella lo había mirado con esos ojos y le había arrojado esa agua hirviendo. Su mano se apartó de su ojo cicatrizado para cubrir ambos, bloqueando la habitación a su alrededor. Tuvo que tragar la sensación que subía por su garganta y presionaba sus ojos. No podía recordar la última vez que había querido llorar. Realmente se había odiado a sí mismo por eso. Sentía que había sido su culpa. Odiaba que hubiera una parte de él que se interpusiera en el amor de su madre, pero no había nada que pudiera hacer más que odiar al hombre que le había dado esos rasgos. Odiar al hombre que fue la razón por la que su madre pensó en ese lado de él de esa manera. Odiaba su don porque era algo que heredó de ese hombre que odiaba, el hombre que los lastimó tanto a él como a mamá, pero también lo odiaba porque su madre lo había odiado. Tenía que concentrar todo su odio en Endeavor, o de lo contrario tendría que admitir que había una parte de sí mismo que también odiaba. Tendría que admitir que su madre también lo había lastimado. Después de todos estos años, nunca había ido a ver a su madre. Endeavor no había querido que lo hiciera, habiendo desconfiado de las posibles consecuencias, pero él tampoco había luchado realmente contra esa decisión. ¿Cómo lo miraría ahora, si lo viera? ¿Lo habría estado observando durante este festival? Dependiendo de lo que pensaran los médicos, podrían no haberla dejado. Todoroki-san, ¿estás despierto? La voz de Midoriya era tranquila, como si no quisiera molestarlo en caso de que Shouto estuviera dormido. En lugar de responder, Shouto se sentó para retirar la cortina entre ellos. Le agradó notar que estar erguido ya no era desorientador. En una cama cercana, Midoriya se frotaba la piel recién formada de su antebrazo, y Recover Igel parecía haberse ido a algún lugar por el momento. Midoriya le frunció el ceño disculpándose. Siento haberte lastimado. No tienes que disculparte. Hiciste lo que se suponía que debíamos hacer, ¿por qué estuviste de acuerdo con lo que dije antes? ¿Por qué? Si solo evito usar mi lado izquierdo, estaría tomando el camino fácil y evitando intentar cambiar cómo me siento al respecto.
Pero si estás usando tu don ahora, ¿no estás intentando cambiar cómo te sientes acerca de tu don? Yo no diría eso. Eventualmente eso sería algo que necesitaría hacer, pero ahora mismo solo estoy tratando de superar otras cosas. Intentar algo así es demasiado por el momento. Midoriya desvió la mirada de él para comenzar a envolver de nuevo la venda de su mano. Shouto vislumbró una cicatriz en forma de cruz, antes de que fuera cubierta por el blanco. Sin embargo, por cómo te veo a ti y a tu don, sería posible que te las arreglaras solo con tu lado derecho. Creo que eso sería agradable, ya que incluso si nunca te sientes mejor al respecto, siempre tendrás una mitad de tu don que no odias. Para mí es todo o nada. Si no puedo superarlo, ese es el final. Así que solo estás asumiendo lo peor desde el principio. Ah, tiendo a hacer eso, sí. Al ver que Midoriya había terminado con su venda, los ojos de Shouto se desviaron para mirar su propia mano izquierda. Creo que, voy a reconsiderar cómo quiero convertirme en un héroe. Mi mente todavía rechaza la idea de usar mi fuego, pero lógicamente puedo ver que eso no es muy práctico ahora, así que, necesito pensar en lo que realmente quiero. ¿De verdad? Midoriya parpadeó hacia él, antes de que sus labios se curvaran en una suave sonrisa. Shouto todavía sentía que no podía saber lo que el otro estaba pensando, sin embargo. Eso suena genial, Todoroki-san. De verdad que eres muy fuerte. No estoy seguro de que yo podría hacerlo, si fuera yo. Shouto tuvo la sensación de que este era un caso en el que el ciego guiaba al ciego. Midoriya le había mostrado cómo estaba equivocado al seguir el camino que pretendía caminar, pero solo al estar él mismo equivocado sobre la forma en que pensaba las cosas. Había estado tan obviamente equivocado que Shouto se dio cuenta por asociación de que él mismo también estaba equivocado. Seguramente había una forma más directa de resolver estas cosas. Hubo un golpe en la puerta seguido de una voz grave que llamó a Midoriya, a lo que Midoriya le dijo alegremente al otro que entrara. El estudiante de estudios generales de cabello púrpura, Shinzo Itoshi, entró, mirando a Shouto con cautela antes de descartarlo en favor de acercarse a Midoriya. Buen trabajo al ganar, pero fue difícil verlo en acción. Realmente te excediste con lo mucho que estabas sangrando ahí. El campo de batalla casi parecía una escena de crimen cuando terminaste. ¿Sabes siquiera cuánta sangre te salía? ¿Cómo demonios ganaste cuando fuiste tú el que casi se desangra? No casi me desangro, estoy bastante seguro de que Recover Eagle me lo habría dicho si esa fuera mi condición. Si bien estaba sangrando mucho, seguía siendo mejor que, por ejemplo, lo que le pasó a mi ojo. Así que sabía que tenía un poco de tiempo antes de que comenzaran los síntomas. Debido a que tenía sangre disponible, me dio mejores opciones, así que pude hacer un plan para terminar rápidamente. Que te destruyeran el ojo no debería ser el estándar por el que te guías. Shinzo resopló frustrado, antes de calmarse con un suspiro. Aún así, felicidades. Sé que eso no debe haber sido fácil o algo que quisieras hacer. El color inundó el rostro de Midoriya mientras su sonrisa se volvía un poco más suave. Gracias, Itoshi-kun, oh, Todoroki-san. Midoriya giró la cabeza para dirigirse a él, y señaló un uniforme de gimnasia de repuesto en el mostrador. Recover Eagle lo dejó para ti. Dijo que podemos irnos cuando queramos, pero debes cambiarte antes de irte. No querrás andar por ahí con la espalda así. ¿Mi espalda? Shouto divisó un espejo de cuerpo entero en la esquina de la habitación, y se puso de pie para caminar hacia él. Dando la espalda al espejo y mirando por encima del hombro, vio inmediatamente a qué se refería Midoriya. Estaba manchado por estar acostado boca arriba, pero la forma básica de una línea vertical larga y una línea horizontal más corta cruzada cerca de la parte inferior le resultaba familiar, en el contexto de Midoriya. Su mente recordó cuando Midoriya intentó agarrar su espalda. Debió haber estado fingiendo para poder dibujar esto, en su lugar. Realmente no querría andar con sangre manchada en mi espalda, ¿sí? ¿Por qué necesitabas esto? ¿No habrías podido golpearme la cabeza? Para mi 10º chasquido, intentaba romper tu hielo, golpearte la cabeza y causarte una contusión leve, al mismo tiempo que evitaba un trauma craneal grave. Parecía mucho que sucediera a la vez. Que el objetivo sea desafortunado ayuda a potenciar tanto el poder de mi don como su precisión, así que pensé que sería la mejor manera de lograrlo. La sonrisa de Midoriya flaqueó por un momento, y desvió la mirada de su único ojo de Shouto. Para ser honesto, estaba aterrorizado de que se fuera a descontrolar, así que estoy aliviado de que funcionara. Bueno, esto fue bueno para ti, entonces. Ahora sabes cuán preciso puede ser tu don y puedes entrenar más usándolo de esa manera. Me alegra que no te contuvieras.
Midoriya lo miró sorprendido, y Shouto continuó hablando con firmeza. Después de pedirte eso, lamento no haber podido darte lo mismo. No solo por mi reticencia con mi lado izquierdo, sino también porque tampoco estaba realmente concentrado en la pelea. Estaba demasiado molesto por nuestra conversación, y me estaba afectando. Si parecía que estabas pensando mucho en eso, no tienes que preocuparte, Todoroki-san. Ese tipo de cosas no me molestan. Pero tal vez no debería haber dicho nada antes, lo siento. No, me alegra que lo hicieras, lo interrumpió Shouto. Midoriya parecía ser del tipo que se disculpaba con demasiada frecuencia. Creo que, esto es algo en lo que necesitaba pensar, es solo que el momento fue inoportuno. Pero ahora que no tengo más peleas, puedo reflexionar más sobre esto. Buena suerte ganando el resto del torneo. Algo en el ojo de Midoriya se iluminó ante eso, lo que hizo que Shouto se diera cuenta, en retrospectiva, de que antes había parecido bastante apagado. Gracias, Todoroki-san. Cuando el otro saltó de la cama para caminar hacia la puerta con su amigo, se detuvo después de abrirla para mirar hacia Shouto. Sé que dijiste antes que no querías hacer amigos, pero ¿crees que te gustaría intentar ser amigos, también? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no pensó mucho en ello antes de responder. Claro, pero, sus ojos se desviaron inconscientemente hacia el chico que estaba de pie junto a Midoriya, quien lo miró con una expresión fría. Recordó lo que vio de ellos justo después de su encuentro. Comenzó a escucharlos por la época en que Midoriya se quejó de caer de cara, lo que de alguna manera lo llevó a llamar a Shinzou el listón más alto que existe o algo así mientras estaban encima el uno del otro. Shouto estaba bien con que Midoriya le hablara así, pero la idea de que comenzara a ser efusivo con él de esa manera le resultaba extraña. ¿La amistad es siempre tan intensa? Parece un poco intimidante. Hubo un momento de silencio, antes de que tanto Shinzou como Midoriya se pusieran rojos. Shinzou se atragantó con su propia respiración, mientras Midoriya se apresuró a susurrarle fuerte. Todoroki-san, eso, sé que dije que no somos pareja, pero nuestra amistad tampoco es exactamente normal. Justo cuando Shinzou parecía recuperarse, se atragantó aún más fuerte ante la declaración de Midoriya, teniendo que girarse para apoyarse contra la pared. Shouto hizo todo lo posible por ignorarlo por el bien del otro. ¿Qué quieres decir con eso? Es solo que, Itoshi-kun es una persona muy especial para mí, así que puedo ser bastante afectuoso con él y. Intenso, como dijiste. Yo, no actúo igual con mis otros amigos, y no haría eso contigo. Por favor, no te hagas ideas extrañas sobre cómo son los amigos normalmente. Suele ser algo casual. Creo. Ya veo, casi quiso preguntar si Midoriya estaba seguro de no querer salir con Shinzou, pero sería descortés después de haber cuestionado ya su relación. Tal vez existan circunstancias que lleven a dos personas a ser solo amigos y, al mismo tiempo, a abrazarse como amantes. Shouto no lo sabría. En ese caso, sí me gustaría ser amigo. Genial. Te veo en un rato, Todoroki-kun. Midoriya ayudó a Shinzou a huir de la habitación de manera similar a como lo había hecho la última vez, agarrándolo del brazo y tirando de él mientras todavía estaba abrumado. Shouto se preguntó si había algo malo con el estudiante de estudios generales para tener tal reacción. Tal vez necesitaba que Recover y Gel lo revisara también. Tuvo un momento para recuperar el aliento y relajar la tensión en sus músculos provocada por toda su lucha de hoy, cambiándose rápidamente al uniforme limpio que le proporcionaron. Sin embargo, duró poco, ya que tan pronto como salió por la puerta de la enfermería de la arena, un hombre grande y llameante terminó de abrirse camino por el pasillo. El disgusto se enroscó en el estómago de Shouto al verlo. Buen momento, comentó Endeavor sin pensar. Sus ojos, enmarcados por su icónica máscara de fuego, se entrecerraron mientras miraba a Shouto con una desaprobación aún más obvia que sus llamas. ¿Se te acabó el berrinche, entonces? Perdiste tu oportunidad de ser el mejor de este torneo contra un chico con un don de villano. ¿Finalmente entiendes lo que te he estado diciendo? Te hice para ser el mejor, pero no puedes estar a la altura si haces las cosas a medias. Abandona esta rebelión inútil tuya y empieza a escucharme. El disgusto se convirtió en ira ante la mención de Midoriya por parte de Endeavor. El ceño fruncido que solía dirigir a su padre regresó a su rostro mientras replicaba. No hables de él así. Aunque seas el héroe número 2, cuando se trata de carácter, tú eres mucho más villano de lo que Midoriya podría ser jamás. Independientemente de tu impresionante don, que tan amablemente criaste en mí, y su don que es una maldición, la persona que no tiene problema en herir a su propia familia es a quien la gente considerará un villano, ¿verdad?
¿Qué derecho tienes a decir que cualquiera que no sea un villano tiene un don de villano? Nuevas llamas brotaron de los hombros de Endeavor como si Shouto hubiera accionado un interruptor. Gritó fuerte. ¿Qué? Estás yendo demasiado lejos, muchacho. Llamarme villano entre todas las cosas. Exijo respeto. ¿Por qué te respetaría? No has hecho nada para merecerlo aparte de lo que haces por tu salario. Que te respeten como héroe no significa que tenga que respetarte como persona y como padre. Por eso estaba haciendo todo esto en primer lugar. Shouto no vio el sentido de continuar esta conversación, así que le dio la espalda a Endeavor para comenzar a caminar por el pasillo para regresar a las gradas. Voy a reconsiderar la parte de mi don que obtuve de ti, pero no creas que es por algo que hayas hecho. Simplemente me di cuenta de que, las cosas son diferentes a como yo pensaba, y me siento incómodo al contenerme cuando todos los demás tienen que darlo todo. Detrás de él y sus pasos resonantes, escuchó a Endeavor burlarse. Si sientes la necesidad de mantener las apariencias, bien. Mientras aceptes el poder que te permitirá superar a Olmig, es lo mismo. Shouto se detuvo por un momento. Superar a Olmig, tal vez pueda hacerlo, pero si lo hago, será por mí. Por mi poder. Mirando por encima de su hombro, le dirigió al hombre que lo examinaba con el rostro fruncido una mirada firme y entrecerrada. No por ti. Dicho esto, Shouto continuó caminando. Endeavor, ya sea porque ya había conseguido lo que quería o porque no supo cómo responder, no intentó seguirlo.